Ok muchachos, en este video vamos a tratar el tema de preservación de alimentos, como lo han venido discutiendo en esta clase, pero específicamente vamos a tratar el tema de plasma frío. Antes de arrancar con este tema, pues vamos a hablar un poco sobre qué es el plasma. Y en este caso, el plasma es conocido como el cuarto estado de la materia. ¿A qué se refiere esto? Generalmente, cuando a nosotros nos hablan de los estados de la materia, nos hablan del sólido, líquido y gaseoso. Ahora, piensen un poco más allá y ahora lo que nosotros tenemos es que si a estas moléculas que se encuentran en estado gaseoso nosotros le seguimos aplicando cierta cantidad de energía, ¿verdad? Hasta cierto nivel, lo que vamos a tener es un cuarto estado, es decir, vamos a tener un gas que va a ser ionizado y este gas obviamente va a formar diferentes partículas que lo veremos más adelante y por eso se le llama el cuarto estado de la materia. Ahora, ¿por qué desde este punto de vista nosotros estamos hablando de energía? Recuerden, en un estado sólido generalmente nosotros hemos reducido la temperatura, por lo cual la energía presente en este estado es menor y obviamente el movimiento molecular es menor y eso hace que haya una mayor configuración de las moléculas y generen una estructura cristalina. Pues obviamente ustedes lo han visto en primaria y probablemente en secundaria. Y a medida nosotros vamos incrementando lo que es la temperatura, generamos un mayor movimiento molecular y eso obviamente genera una mayor movilidad. Y como les decía, ya cuando nosotros aplicamos una mayor cantidad de energía a aquella materia que se encuentra en estado gaseoso, pues generamos lo que es el estado plasmático o plasma. Ahora bien, ¿en qué consiste eso? Pues básicamente nosotros tenemos un gas que ha sido ionizado y esto va a generar un sinnúmero de diferentes partículas. Es decir, nosotros vamos a excitar, a ionizar ese gas y vamos a generar lo que son iones positivos, iones negativos, algunos radicales libres. En muchos casos vamos a generar ozono, fotones, como luz ultravioleta, entre otros. ¿Y por qué es importante esto? Porque podemos hacer uso de este estado de la materia para aplicarlo a ciertos alimentos y obviamente como estamos hablando de preservación, reducir lo que es la carga microbiana presente en el alimento. Ahora bien, esto es plasma. ¿Y cómo formamos el plasma? Como les decía, generando energía o aplicando energía. En muchos casos, estos niveles de energía son bien altos y en muchos casos ustedes probablemente ya lo han visto. Un ejemplo clásico sería de cuando ustedes miran un rayo eléctrico y ustedes si han tenido la oportunidad de verlo, pueden observar que el color se torna a veces como un color rosado tenue o morado tenue. Eso es obviamente un alto voltaje que está pasando a través del aire y recuerden que en el aire se encuentran diferentes moléculas en estado gaseoso y ese alto voltaje hace que las moléculas se exciten y generen plasma. Obviamente eso no se puede aplicar en los alimentos directamente y lo vamos a discutir más adelante. Y esta tecnología de generación de plasma no es algo nuevo. Eh, Obviamente las aplicaciones iniciales no fueron en los alimentos, sino que se trabajaba más en la industria de electrónica. Pero obviamente se ha venido avanzando en estos tipos de estudios y ahora nosotros podemos aplicarla en los procesos de preservación de alimentos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros generar este plasma? Pues el plasma se puede generar a un amplio rango de temperaturas y obviamente dependiendo de ese rango de temperatura va a ser el tipo de especies reactivas que nosotros vamos a producir. ¿Qué podemos utilizar? Para formar la energía, pues podemos utilizar lo que es energía mecánica, energía térmica, radiante o transportada, ¿verdad? Por una corriente eléctrica que a la final lo que nosotros queremos es que esta energía haga que el gas presente, ¿verdad? Sea que nosotros lo estemos aplicando o simplemente sea el aire, se ionice y obviamente esto va a generar
el plasma, que es como esta imagen que ustedes pueden ver. Van a tener un color rosado, morado tenue, y ahí es donde obviamente se están produciendo lo que son las especies reactivas. Como les decía, utiliza una corriente eléctrica y un gas portador, que este gas es el que obviamente es ionizado, y esto genera diferentes moléculas, ¿verdad? El gas puede ser oxígeno, nitrógeno, helio, inclusive podríamos utilizar gases nobles, pero obviamente el tipo de gas que se utilice para este tipo de aplicaciones va a incurrir en un costo, y por eso en muchos casos estos tres que están ahí presentes son los que más se emplean. Entonces, ¿qué es lo que generalmente ocurre? La energía lo que hace es que disocia esas moléculas en estado gaseoso, como lo pueden observar en esta imagen. Tenemos unos tomates cherries, y lo que nosotros estamos haciendo, en este caso los tomates se encuentran dentro de un empaque donde obviamente eh, hay algún tipo de gas. Este gas es excitado o ionizado con una carga voltaica elevada, y eso hace que genere todo este tipo de especies reactivas, ¿verdad? Y dentro de estas especies reactivas nosotros podemos encontrar ozono, luz ultravioletas, que como ustedes lo han discutido en clases anteriores, son básicamente otros tipos de tratamientos que se le pueden dar a los alimentos para reducir su carga microbiana. Y estos, además de estos dos que les mencioné, pueden producirse otras especies reactivas que obviamente ayudan a reducir la carga microbiana, a afectar las bacterias, gran positivas o gran negativas, causando poco daño a lo que son los tejidos de los alimentos. Obviamente va a haber un pequeño daño, pero en comparación con un tratamiento térmico es menor. Y dependiendo del tipo y la cantidad de energía que nosotros estemos utilizando para la formación del plasma, obviamente va a afectar lo que es los tipos de especies que se van a producir, la temperatura obviamente que se va a generar en el alimento, entre otras condiciones. Y eso es lo que va a tener un impacto significativo tanto sobre los microorganismos como el tejido de los alimentos. Entonces, ¿qué tipo de plasmas podemos encontrar? Generalmente estos son clasificados en dos tipos. El plasma de alta temperatura, que es conocido como el plasma en equilibrio, y el plasma a baja temperatura, que es conocido como el plasma que no se encuentra en equilibrio. Dentro de este último podemos encontrar dos tipos: el plasma térmico y el plasma no térmico. Y como su nombre lo indica, pues obviamente el plasma térmico es aquel que nosotros logramos alcanzar temperaturas alrededor de 100-150 grados Celsius, y que obviamente tienen un impacto sobre las características del alimento. Y está el otro, que es el plasma no térmico, que es el plasma que que no se encuentra en equilibrio, o que es conocido como el plasma frío. ¿Por qué? Porque obviamente el gas es ionizado, genera las especies reactivas, pero la temperatura que se alcanza en el alimento son generalmente por debajo de los 60 grados Celsius, y esto obviamente no tiene un impacto significativo sobre las características del producto. Y este es el que es más utilizado en la industria alimenticia. El plasma de alta temperatura no se utiliza tanto, obviamente, o mejor dicho, no se utiliza porque las temperaturas que se necesitan o que se logran alcanzar con este tipo de plasma, ¿verdad? Son alrededor de 20.000 kelvins, y obviamente no encuentra aplicación en la industria alimenticia, sino que en otras industrias. Ahora, ¿cómo nosotros podemos generar plasma? Como les decía, es el cuarto estado de la materia, y básicamente lo que nosotros estamos haciendo es logrando que ese gas, ¿verdad? Que sea el aire, oxígeno, nitrógeno u otro tipo de gas, se ionice y genere todas estas especies reactivas. Y como les mencionaba, ¿cómo podemos hacer que ese gas sea transformado de un estado gaseoso a un estado plasmático? Pues básicamente aplicando diferentes tipos de energía. Como les decía, puede ser energía mecánica, puede ser campos eléctricos, pueden ser algún tipo de compresión, ¿verdad? Que es la energía mecánica.
o aplicando calor, que obviamente va a generar esa ionización de las moléculas y generar a la final el plasma, o lo podemos hacer a través de procesos térmicos. Todo esto obviamente nos va a ayudar a que el gas pase de un estado gaseoso a un estado ionizado gaseoso, o gaseoso ionizado, perdón, y eso obviamente va a generar el plasma y las especies reactivas que conlleva el tipo de plasma. Obviamente esas especies van a depender del tipo de gas, del flujo y otras condicionantes. Y la mayoría de las especies químicas activas del plasma se caracterizan por tener una acción que es antimicrobiana y que es muy eficiente para el tratamiento de productos alimenticios. Y ya lo vamos a ver por qué. Porque en el caso del plasma frío, generalmente nosotros utilizamos, ¿verdad?, como fuente un alto voltaje, y este alto voltaje obviamente hace que el gas que está presente, que nosotros hayamos aplicado, pase, como les decía, a un estado ionizado. Vean este ejemplo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Este es un alimento. Veamos el ejemplo de un tomate. Y este tomate se encuentra en su empaque. Dentro de este empaque tenemos obviamente algún tipo de gas, llámese nitrógeno, oxígeno o simplemente aire. Y colocamos el empaque del alimento entre dos placas que obviamente nos van a ayudar a que el alto voltaje se mueva de un espacio a otro, ¿verdad? O de una placa a otra. Y al nosotros aplicar este alto voltaje, lo que hacemos es que el gas que está presente dentro del empaque se ionice, generando todo este montón de especies, toda esta gran cantidad de especies reactivas que a la final van a irradiar al alimento, ¿verdad? Toda esa carga microbiana superficial en el alimento se va a reducir, ¿verdad?, por diferentes mecanismos, ya lo vamos a ver más adelante, y esto no va a tener un efecto significativo sobre la temperatura y obviamente sobre el alimento, y eso nos va a ayudar a tratar de preservar durante más tiempo el producto. Lo interesante de esta tecnología es que la podemos aplicar directamente ya en el producto empacado, o también lo podemos hacer ¿verdad?, cuando el alimento se encuentre en una cinta transportadora o se encuentre en un empaque no cerrado. Obviamente la eficiencia se ve reducida, pero se pueden utilizar diferentes mecanismos. Entonces, el plasma frío, debido a estas características que no se eleva la temperatura, es considerado un método no térmico, ¿verdad?, que se utiliza obviamente para la preservación de alimentos y, como les decía, utiliza gases que se pasan a un estado reactivo energizado y que a la final nos ayuda a reducir la carga microbiana. Entonces, ¿qué es lo que nosotros logramos con el plasma frío? Como les decía, tenemos esta imagen acá y lo que tenemos es dos placas, ¿verdad? Se hace pasar un alto voltaje. Ese alto voltaje que obviamente se aplica hace que este gas se ionice. ¿Y qué es lo que se genera aquí específicamente en esta área? Lo que nosotros vamos a tener es esto. Vamos a tener un plasma, la formación de un plasma en una región activa que, como les decía, va a formar diferentes tipos de especies reactivas, electrones, diferentes iones con cargas positivas o negativas. Vamos a tener diferentes tipos de radicales, vamos a generar fotones y luz, ¿verdad? Ultravioleta, inclusive podemos formar lo que es ozono, y todo esto se aplica directamente a la superficie del alimento, causando lo que es la destrucción o reducción de los microorganismos en la superficie y obviamente causando poco o nada de daño en el tejido o la superficie del alimento. Ahora, ¿durante cuánto tiempo nosotros hacemos este tratamiento? Este tratamiento lo podemos hacer durante un corto tiempo. Entre 3 a 120 segundos se puede hacer directamente o se puede hacer a través de pulsos. El tiempo, obviamente, que se utilice este tratamiento va a tener un impacto sobre las características del alimento. Como podemos entender, entre mayor tiempo trata el alimento, probablemente la temperatura en alguna zona del producto se va a elevar, y esto obviamente va a tener un impacto sobre sus características
o, ¿verdad?, tanto desde el punto de vista sensorial como de calidad. Entonces, ¿cuál es lo interesante? Que todos esos iones, ¿verdad?, y componentes neutrales del plasma van a permanecer relativamente fríos. Y esto obviamente no va a causar tanto daño en el tejido biológico y va a permitir la aplicación en alimentos. Ahora bien, la mayoría de la energía, como les decía, utiliza energía eléctrica. La mayoría de la energía eléctrica generada produce todos estos diferentes especies de electrones y dependiendo del gas que nosotros utilicemos, obviamente van a ser el tipo de especies reactivas que se generen y la cantidad de especies reactivas que se generen. Y el nombre de plasma frío, pues ya lo habíamos mencionado el por qué. Ahora bien, existen diferentes maneras. Una forma de generar el plasma frío es generarlo en un lugar, ¿verdad? Y transportarlo de una zona de producción de plasma frío a una zona de tratamiento en el alimento. Y a esto se le llaman tratamientos remotos o tratamientos a distancia. ¿Qué quiere decir? Tenemos un equipo que está generando el plasma frío y como ustedes pueden observar, hay ciertas especies de plasma frío que lo que tienen son cargas y estas cargas obviamente nosotros podemos hacer uso de ellas. ¿Cómo? Al generarlas en una zona aparte de donde se va a tratar el alimento, nosotros podemos transportarlas sea por un flujo de gas o manipulándola a través del uso de campos magnéticos, recordando que estas especies tienen carga eléctrica. Y así nosotros podemos moverla de la zona donde se están generando hacia donde está el alimento. ¿Cuál es la ventaja? Que la superficie a tratar puede estar en un punto separado físicamente de aquella área donde se genera el plasma. Y obviamente las personas que están en el área de producción o en el área de desinfección de algún alimento, pues obviamente tienen menor riesgo. La desventaja es que durante esa movilización de un punto A un punto B, dependiendo qué tan larga es la distancia, nosotros podemos tener una reducción en las especies reactivas. Obviamente eso hace menos eficiente el proceso y al mismo tiempo durante el transporte los electrones libres podrían recombinarse con otros productos de plasma, lo cual también reduciría su eficiencia al momento del tratamiento. Otras maneras que podemos nosotros hacerlo, bueno, este es un ejemplo, ¿verdad? Donde nosotros tenemos en alguna zona aparte, ¿verdad? En un cuarto aparte, los equipos donde se está generando el plasma y este es transportado y llevado al equipo donde se trata el alimento. Esta imagen es simplemente una referencia en donde nosotros lo que tenemos es cortes de carne, ¿verdad? Que tienen obviamente, van a ser tratados, son productos frescos, están siendo transportados a través de esta cinta y llegan a esta zona donde nosotros ya hemos enviado lo que es el plasma que se produjo en otra zona y a medida el alimento va pasando a través de esa zona donde está la mayor carga de especies reactivas, se trata el alimento y obviamente el tiempo es determinado por la velocidad de esta cinta. Así al pasar el corte de carne es tratado con plasma frío. Si se fijan en cada una de estas imágenes que les estoy compartiendo, aquí les dejo el paper o el artículo de donde se obtuvo la información por si quieren investigar un poco más sobre el tema. Bien, entonces la otra forma o el otro tipo de tratamiento es el tratamiento directo. Como ustedes ya lo entenderán, consiste básicamente en que el equipo generador del plasma está ahí cerca de donde se va a tratar el alimento. Esto obviamente tiene una ventaja principal, que es que nosotros no tenemos pérdidas, ¿verdad? Porque no hay transporte del plasma, el plasma se genera y se aplica directamente al alimento. Y asimismo, la cantidad de plasma que se está generando se aplica totalmente al alimento y el alimento a tratar está cerca de la fuente. Ahora, a eso se le llama plasma activo, que nosotros lo aplicamos en altas proporciones, ¿verdad? Tanto de iones como de radicales. Esto podría tener un efecto sobre ciertos alimentos, como lo vamos a discutir más adelante. Ahora bien, existen diferentes sistemas para la aplicación del plasma.
Aquí están algunos ejemplos. Están lo que son los sistemas de, de carga indirecta, como nosotros lo miramos acá, que es básicamente tenemos una barrera dieléctrica, ¿verdad? Tenemos una placa, tenemos un espacio entre la siguiente placa y obviamente aquí es donde se genera el plasma. Y este es el primer ejemplo que ustedes tienen acá. Es básicamente una descarga a través de una barrera dieléctrica, siempre aplicándose obviamente un alto voltaje. Tenemos otros tipos, ¿verdad? De arco, tenemos el plasma a chorro, que se aplica obviamente, como su nombre lo dice, directamente a chorro sobre el alimento. También tenemos el pulso de descarga, tipo corona. En este caso, el plasma frío con descarga de corona, básicamente el alto voltaje se aplica a ciertos puntos específicos y en esta zona se genera el plasma y lleva el nombre de corona porque al momento de generarse el plasma genera una forma de corona. Y así hay diferentes tipos, estos solo son algunos ejemplos, pero lo que pueden observar acá ustedes, tenemos un producto, un alimento que está siendo irradiado, ¿verdad? En su superficie con plasma. Obviamente el tiempo lo determina el comerciante y las características del alimento, como lo vamos a ver más adelante. Aquí es un ejemplo, ¿verdad? Aún dentro de lo que es el plasma frío con descarga de corona, podemos tener diferentes tipos y también podemos tener diferentes tipos de descargas, tanto corona negativa como corona positiva, y dependiendo obviamente del tipo de descarga que tengamos, vamos a tener una aplicación a chorros que se le llama, o una simplemente generando una chispa, o a través de pulsos, ¿verdad? Existen diferentes maneras como se podría aplicar, y cuál utilizamos pues obviamente depende de la disponibilidad y de la aplicación o del alimento con el que se esté trabajando. Bien, este es un ejemplo de una descarga tipo plasma a chorro, ¿verdad? En donde nosotros estamos aplicando, se está aplicando directamente sobre unas semillas de almendra, y obviamente se evaluará si esto tiene un efecto o no sobre la carga microbiana de estas almendras, y asimismo sobre las características del producto. Probablemente se evaluará el efecto de oxidación, las características de color, textura, entre otros. Este es otro ejemplo. Este ya es un sistema en donde nosotros lo que tenemos es un sistema múltiple de chorro, ¿verdad? Donde nosotros podemos aplicar esto a una presión atmosférica. El alimento obviamente va a pasar a través de esta zona y va a ser, se le van a aplicar las diferentes descargas de plasma frío, y lo que se espera es que haya una descontaminación del producto. Aquí lo que ustedes ven es una cinta transportadora. El alimento obviamente pasaría por acá y sería irradiado y no quiero utilizar la palabra irradiado, sino que simple y sencillamente va a ser tratado con plasma frío, y eso va a hacer que haya una reducción de su carga microbiana. Obviamente eso hay que evaluarlo, y les tengo unos ejemplos más adelante. ¿Qué debemos de considerar? Vean este ejemplo. Aquí lo que nosotros tenemos es la aplicación de plasma frío, ¿verdad? A través de pulsos. Y si se fijan, en este caso los pulsos que tenemos son de 5 nanosegundos y de 2 nanosegundos. Obviamente esto tiene un efecto significativo, o va a tener un efecto significativo sobre la reducción de los microorganismos.